en la ansiedad y la depresión. Esta generación que está tan conectada, pero sentimos que está hasta más sola. Bienvenidos, bienvenida, estamos con ustedes Sarita Pozo, Sarita Nube. Bienvenida Sarita, psicóloga, máster en neuropsicología. Estamos con más psicólogos, con más tecnología, más información, pero parece que estamos más desconectados. Hablamos de la ansiedad y depresión en nuestros jóvenes. Cuéntanos un poco, ¿por qué estamos tan asustados con este tema? ¿Qué dicen las estadísticas actuales? Gracias, Doc, Gaby. Para mí, primero, antes que nada, saludar a la audiencia que nos está escuchando en vivo en la 9 y también que se va a conectar a través de las plataformas digitales. Estoy súper contenta de estar aquí y sobre todo de hablar de un tema que creo que nos importa a todos. Cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de ansiedad, de depresión, estamos hablando de situaciones por las que muchas personas muy conocidas, muy cercanas, incluso uno mismo ha tenido que pasar. Y sin embargo, siento que, tal como decía Gaby, el hecho de que tengamos tanto acceso a la tecnología muchas veces, claro que trae cosas buenas, ¿no? El acceso a la información, pero también siento que cuando se habla tanto de algo, pierde un poco la profundidad del asunto. Entonces, hablar de depresión y de ansiedad es algo que quizás por el hecho de que se volvió un poco mediático y muchas personas hablaban de tener estas condiciones, se pierde un poco la profundidad del asunto. Qué tan importante es ser bien diagnosticado, qué tan importante es tener un tratamiento oportuno. Y me gusta mucho que podamos hablar hoy de los jóvenes, porque siento que mientras más, y las estadísticas demuestran que mientras más temprano es la detección, también va a haber un tratamiento que sea más efectivo, más eficaz a largo plazo y que permita que los seres humanos que tienen estas condiciones puedan poder desarrollar vidas saludables y exitosas también. Incluso es interesante ver cómo ya hay niños que están diagnosticados con ansiedad, con depresión, y es interesante ver de dónde viene esto. Porque, por ejemplo, después de la pandemia se dispararon las estadísticas. Creo que no tiene que ver con que antes no existían, sino que antes de la pandemia era algo que no estaba siendo visibilizado. Y más que todo los jóvenes, ahora yo veo que ellos, como ya nos diagnosticamos, ellos mismos dicen, que la palabra tiene tanto poder, ellos mismos cuando hablan yo los escucho, es que estoy depre, sí, es que estoy ansioso, es que estoy bipolar, es que estoy esquizofrénico. Entonces me imagino que son palabras muy fuertes para decirlas sin un diagnóstico, sino que como lo sobredimensionan y lo toman a la ligera. ¿Cuáles serían los signos y síntomas para poder decir que nuestros jóvenes están en una depre, en una ansiedad? Es súper importante poder tener en cuenta que hay un procedimiento antes de un diagnóstico, empezando por un análisis con el médico familiar, con el médico de la casa, que nos mande a hacer algunos exámenes, por ejemplo, un examen de sangre en el fluye. Cuando estamos bajitos de hierro es más probable que empiecen a aparecer cansancio. Cansancio crónico, esta apatía, esta debilidad, que si es que lo tomamos a un tema exclusivamente de salud mental y no entendemos que hablar de ansiedad y hablar de depresión son temáticas que engloban muchas cosas, son fenómenos biopsicosociales. Entonces nos quedamos como enfrascados entonces me siento cansado, estoy depre. Vamos a empezar con los signos y síntomas de la ansiedad. Primero hablamos de una preocupación o miedo excesivo. Miedos constantes sobre el futuro, sobre lo cotidiano, sobre el qué dirán, como esta constante rumiación mental que está acompañada de un sentimiento y sensación de miedo, de angustia, de preocupación. También irritabilidad y nerviosismo. Este es un signo de alarma bastante común y frecuente en los adolescentes. Si yo veo que mi hijo, que cuando era chiquito era súper amable, dócil, risueño, chistoso, está entrando a la ansiedad y se ha puesto bravísimo, ya no quiere salir del cuarto, ya no quiere compartir con nosotros. Entonces, esta irritabilidad y nerviosismo también es un síntoma. Problemas de sueño, no solo que no pueden dormir, también que duermen mucho, que tienen pesadillas, que tienen dificultad para conciliar el sueño, que se despiertan varias veces en la noche. Entre los síntomas físicos más conocidos están el dolor de cabeza,
dolor de estómago. Se ha visto que el estómago es uno de los órganos que más rápido y con más frecuencia avisa de los problemas emocionales que estamos transitando, ¿no? Si vemos un poco desde esta psiconeuroinmunología, vemos que el estómago habla cuando uno se calla las emociones. Lo que uno reprime, el estómago lo dice en voz alta. También empiezan a existir palpitaciones, tensión muscular, sudoraciones, que a veces son como los síntomas que uno dice, entonces si tengo ansiedad es que me late el corazón y no puedo respirar. Sí, es parte de los síntomas. También evitar actividades, a esto se relaciona mucho la ansiedad social, por ejemplo, tener miedo de hablar en público, mucho miedo, porque a todos nos da miedo hablar en público y todos nos sentimos nerviosos, pero un miedo que nos paralice, que haga que no nos animemos a dar el paso. O evitar contacto social con otras personas, no salir del cuarto, preferir siempre quedarse en casa. También si hablamos de los adolescentes, está también vinculado a un bajo rendimiento escolar, entonces es interesante ver qué está pasando en la escuela, cómo está actuando el chico en otros entornos, no solo en la casa. Y también algunas conductas de escape que están relacionadas con uso de celulares, drogas y otras sustancias como... ¿El uso de vape sería considerado como un escape para los chicos en ansiedad y depresión? A ver, si entendemos que es una conducta de escape, es todo aquello que el ser humano usa y busca para evitar centrarse en el aquí y en el ahora. Entonces, el contexto es importante siempre. ¿Por qué usas vape? ¿Cuándo usas vape? Cuando estoy enojado y llego a mi casa y mi mamá me grita, fumo. Ok, conducta de escape. Como conducta de escape, claro. Estos intentos de los jóvenes de las redes sociales, de las adicciones que tienen como comer también, sí. puede ver, son signos también de alarma de la depresión y ansiedad. ¿Cómo podríamos involucrar a todo un conjunto para diagnosticar? El conjunto me refiero a la escuela, familiares con los que viven, porque hay veces que no viven solo con los papás, sino con los abuelos o los cuidadores. ¿El diagnóstico tendría que ser integral o solamente sería el psicólogo el que diagnostica? ¿Cómo sería ahí? Ya. Sí, el diagnóstico tiene que ser integral porque hablamos de condiciones que tienen un impacto biopsicosocial. Entonces, biológicamente, como les decía, es importante un chequeo médico, ver que esté todo bien, que no hayan otras causas, o más bien que no hayan otros motivos que estén causando esto, alguna condición patológica, alguna enfermedad, niveles correctos de diferentes situaciones en sangre. Pero también recordemos que los seres humanos somos sociales, tenemos diferentes roles. Entonces, dependiendo del chico en el que me estoy enfocando, del paciente en el que me estoy enfocando, es importante ver cuáles son los roles que tiene. ¿Cómo actúa en su rol de hijo? Ahora se ha puesto un poco rebelde, ya no hace caso, o más bien veo que está dejó de hacer deporte, ya no se mete a la piscina y antes se metía a la piscina a las 6 de la mañana. Entonces, interesante ver ese rol como hijo. También, su rol como estudiante, cómo está en el colegio, cómo le va, que sigue llevándose con sus amiguitos, ha retraído, cómo va en el colegio como estudiante, mantiene sus notas, hemos visto que ha bajado su rendimiento. También si está, por ejemplo, en un curso de deportes, esto a mí me pareció muy curioso en estas últimas semanas. Llegó a consulta una chica de 14, 15 años y la mamá decía que en todos lados está triste, menos en la piscina. Entonces, es interesante ver, ¿y qué pasa en la piscina? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo te llevas con tu profe? Y claro, explorando un poco el contexto, ella ama estar en la piscina. Dice que todo se vuelve liviano cuando está en la piscina, que no tiene que preocuparse de nada, que su profe es su mejor amiga. Entonces, claro, el contexto importa mucho en cómo los síntomas son más o menos presentes y claro, para hacer un diagnóstico se necesita poder mirar al ser humano como un todo. Y ahí vendría la explicación. Lo que pasa es que los seres humanos necesitamos pertenecer a la familia, pertenecer a un lugar. Entonces en la piscina ella se sentía parte de y se sentía importante. Entonces por eso creó una comunidad. Es interesante. Doctora Sarita, Sarita,
nunca hemos tenido tantos amigos virtuales ahora. Esto de las redes, ¿podemos echarle la culpa a alguien o sería un contexto en general, los papás, las redes, el acceso a la tecnología o las redes sociales, crees tú que sería una de las causas? Porque tú me hablas de que la gente, de que los jóvenes tienen una baja autoestima, se comparan mucho. ¿Sería una de las causas las redes sociales? Sin duda, sí podemos, como decía hace un ratito, no podemos decir que antes no existía la ansiedad o que no existía la depresión. Sería ilógico afirmarlo. Pero sin duda, los trastornos mentales, las condiciones mentales relacionadas a temas de autoestima, de comparación, de identidad, han tenido un pico que a uno le llama mucho la atención en redes sociales. Y si uno empieza a conversar con la gente, que al final es donde uno conoce la situación, se da cuenta que, claro, está constantemente alimentado por esto. Y si es que uno se empieza a interesar por qué tipo de alimentos consume en las redes sociales, me refiero a alimentos visuales, de contenido. Los seres humanos no comemos solo por la boca, comemos por los oídos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que percibimos. Estamos constantemente siendo alimentados por diferentes en sentidos y entornos. Entonces, si yo me meto a las redes de mi hija, de mi hijo, a investigar qué tipo de alimentos, qué tipo de contenido consume, puede que encuentre ahí muchas de las señales y muchas respuestas que estaba buscando. ¿Por qué mi hija quiere ser más flaquita? ¿Por qué mi hija ya no come? Y veo que en sus redes sociales hay muchas niñas muy delgaditas, con falditas cortitas, blusitas recortas, que hacen que uno como ser humano naturalmente se compare. Que a veces no son irreales. Ahora con la inteligencia artificial ya no sabemos qué es verdad y qué no es. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa vamos a hablar un poco de algo incómodo. Estamos criando jóvenes frágiles sin querer hacerlo. Hemos tenido ahora mucha importancia en la disciplina positiva. Creo que se ha cambiado un poco, estamos exagerando en eso, no sabemos. Sarita nos va a conversar de esto en la pausa. Y Sarita dijo algo muy importante: somos lo que comemos, lo que leemos, lo que vemos, de la gente que nos rodeamos. Así que hay que elegir. Estamos en La Doctora de Miércoles y ponemos música de buena vibra. Así que pausa y volvemos. La doctora que te cuida y te aconseja. Sin duda, la doctora de miércoles. Punto 9. Ya estamos de vuelta con la doctora de miércoles, este 3 de junio del 2026. Ya pasa el tiempo rapidísimo, 6:34. Te hago un recordatorio rápido. Si estás escuchando La Doctora de Miércoles, ya puedes retirar tu tarjeta CoverMed sin consulta previa y con grandes beneficios. En laboratorio clínico, imagen, consulta externa, en las especialidades médicas de la Clínica Hospital San José tendrás un descuento especial. Escríbenos con tu nombre completo al 098-088-2865 y listo, nosotros te contactamos. Síguenos en La Doctora de Miércoles en nuestras redes. Seguimos con Sarita para hablar sobre la ansiedad y la depresión en nuestros jóvenes. Sarita, quiero cuestionar un poco el sistema que te decía en corte. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque creo que jugamos un papel importantísimo nosotros, los padres, en este proceso de que cuando un joven está con ansiedad y depresión, ¿qué estamos haciendo nosotros con el juego libre, el aburrimiento, la convivencia real? A veces no queremos que nuestros hijos se frustren, pero creo que sería importantísimo saber esa parte. Es importante, primero, antes que nada, recordemos que la fuente más grande de la creatividad es el aburrimiento. Cuando yo no tengo acceso a aburrirme, a no saber qué hacer, a no hacer nada, entonces empiezo o entro en un loop de una estabilidad que a uno no le hace bien porque no lo conmueve, no lo mueve y como personas nos apagamos un poco. Creo que hay que tomar en cuenta en este sentido las dos partes. Los papás son papás agotados, ¿no? Son papás que trabajan todo el tiempo, los papás llegan a la casa y siguen trabajando en el teléfono. Esto es importante verlo como en este contexto general, porque podríamos decir que los papás pasen más tiempo con los hijos. Es como lo ideal. Como una indicación. Es lo ideal.
Pero ¿qué pasa con los papás? Les siguen mandando notificaciones del trabajo, tienen que responder el Keybooks, tienen que enviar las notas. Entonces es importante que esta desintoxicación digital empiece por quienes invitaron a la persona. A mí me gusta usar el ejemplo de que el internet es un invitado para la casa. Entonces yo lo invito, ¿no? Yo lo pagué para que el internet llegue a mi casa. Pero un invitado no llega y se acuesta en la cama, ni llega y sube los pies sobre el sillón, sino que el invitado hace lo que el dueño de la casa permite. Entonces, si yo le digo a mi invitado, ven, te invito a la sala, el invitado se sienta en la sala. Si yo le digo, ven, toma cafecito, el invitado toma cafecito. Entonces, es curioso ver en qué momento el internet se adueñó de la casa. En qué momento ya no fue el invitado, sino que es uno de los miembros. Entonces, hacemos lo que él nos dice. Hacemos lo que él nos dice, nos vamos a dormir cuando él se va, cuando ya el sueño nos gana, ya estamos así durmiéndonos y ya se nos cae el teléfono, es que dejamos el TikTok para empezar a dormir. Entonces hay que ver, alguna vez alguien dijo, los papás pueden hacer como, se me fue la palabra que usó, pero o los papás te arreglan la vida o te arruinan la vida, dijo alguien. Entonces, si miramos el contexto, claro, venimos de las figuras de apego más cercanas son nuestros papás o nuestros cuidadores en un inicio. Entonces, la forma en la que ellos nos tratan, la forma en la que ellos actúan, modela nuestro comportamiento. Los seres humanos, a pesar de que hay diferentes modelos de aprendizaje, el más importante porque genera y crea muchas conexiones neuronales que impactan y que se guardan en la memoria a largo plazo, es el aprendizaje por modelamiento. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Ahí aprendo. ¿Cómo le digo a mi hijo que no esté en el teléfono si yo estoy en el teléfono? ¿Cómo le digo a mi hijo que lea si yo no he leído desde el colegio? Entonces es interesante mirar quién estoy siendo yo, porque quién soy yo es lo que mi hijo observa, no lo que yo digo, no lo que yo publico en redes. Una vez mi paciente me decía, a mí me gustaría que mi mamá me diga lo que me pone en el Facebook. Nunca me dice eso, nunca. Qué fuerte. Entonces es duro ver que claro, estamos viviendo un poco de apariencias, ¿no? El invitado se adueñó. Claro, y estamos hasta olvidándonos de cómo comunicarnos face to face, que digo yo. Exacto. O sea, de ojo a ojo, y a veces lo hacemos por mensajes y estamos en la misma casa. Uh-huh. O nos llamamos de la misma casa, es baja o ven a almorzar y nos subimos a su habitación a ver qué está haciendo, involucrarnos un poco más en esa crianza, en esa vinculación que tenemos que tener. ¿Por qué el celular genera tanta dependencia? ¿Qué es lo que hace en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que le hace el cerebro a nuestros niños jóvenes? Hay algunas cosas que tomar en cuenta. Primero, el color de la luz. Yo recuerdo que alguna vez fui a una doctora que me decía, ¿y de qué color es la luz de tu cuarto? Y yo, blanca, ya, cambia la amarilla. Entonces me metí a investigar qué pasaba con la luz blanca, o sea, cuál era el problema de la luz blanca. Encontré que, por ejemplo, en algunos contextos hospitalarios específicamente, usan luz blanca para que el cuerpo de los enfermeros, de los doctores, esté activo, porque tienen que inyectar cada 3 horas, porque tienen que sacar una muestra, etc. Y eso hace que nuestra glándula que está encargada del descanso, del sueño, incluso se me fue el nombre, pero de esta hormona del sueño, ¿cómo se llama? La melatonina. Melatonina funcione. Entonces, cuando nuestro cerebro tiene frente a así un dispositivo de luz blanca o de luz azul, que es peor en los celulares, nuestro cerebro está activo. Entonces, ¿qué hace? Primero, que estemos ahí enganchados. Biológicamente, nuestro cuerpo para dormir necesita luz cálida, para sentir que ya es momento de que el día va llegando a su fin, necesita una luz cálida. Por eso, por ejemplo, los celulares tienen modo nocturno, por eso se recomienda usar lamparitas de noche en la habitación, etc. Entonces, eso primero, la luz del teléfono. También el contenido que consumimos, cuando uno se vuelve creador de contenido, encuentra tips, imágenes de máximo 3 segundos, cambio de toma, cambio de frente, movimiento. Entonces va a 1000 por hora y el estímulo respuesta es inmediato. Entonces, pues nos acostumbramos a este movimiento tan rápido
que hace que pues biológicamente estemos enganchados. También es interesante observar un poco el mecanismo de recompensa que activa las redes sociales. Subo una foto, aunque sea un like me llega. ¿Qué genera para mí ese like? Esa dopamina rápida, falsa e instantánea hace que estemos enganchados. Conversábamos, ¿no? Como, ¿qué pasaría si les quitamos el celular de una sola? Lo primero que se me vino a la mente es un síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa cuando me quitan algo a lo que estoy acostumbrado todo el tiempo? Hay gente que va al baño con el teléfono. Hay gente que come con el teléfono al frente. Hay gente que vive trabajando en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo más probable que pase? Todo lo relacionado a este síndrome de abstinencia, que es la consecuencia de suspender o suprimir este objeto o como esto que tanto bienestar, entre comillas, nos hace, y lo digo entre comillas no porque no sea cierto, a todos nos gusta que nos den like, que nos respondan, que etcétera, que quiera saber algo y le pregunte a ChatGPT y en menos de 30 segundos ya tenga una respuesta que generalmente es coherente con lo que yo me imagino. Nos gusta, todos somos seres humanos que nos gusta sentir que estamos bien, que estamos... Y es que estamos en la era de la rapidez y de Sí. la inmediatez. Entonces, el scrollear con los chispazos de dopamina que hay al momento de ver las redes sociales es un efecto de felicidad, pero no es una felicidad que es sostenida, sino que siempre vas a necesitar más y más. En mi caso, cuando yo le pregunto a los pacientes cuántas horas de celular ven, no saben. Y yo les digo, chequemos en un momento, hay una aplicación que tú tienes en el celular y te juro, Sarita, que no son menos de 3 horas al día lo que ellos están en redes sociales. Y en ese momento se dan cuenta que dicen, no estoy tanto. Claro. Pues le digo, pues sí, lo que pasa es que hay que hacer conciencia de qué está pasando. ¿Estamos formando jóvenes emocionalmente fuertes o jóvenes incapaces de tolerar frustraciones? Siento que cuando hablamos de esto, sale sobre la mesa hablar de crianza. Han habido muchos modelos de crianza que durante los años han marcado generaciones. Ahorita estamos en modo crianza positiva. Es de lo último de lo que se está hablando. Así es, por eso te lo pregunto, porque la crianza positiva, ¿qué está pasando? Estamos creando estos jóvenes que no toleran las frustraciones y todo damos en la inmediatez y rapidez que estamos. Por eso te lo pregunto. Uh-huh. Creo que como toda la teoría se desvirtúa un poco en la práctica. Como fundamentos de la crianza positiva tiene algunas cosas bastante interesantes, como el hecho de poder permitirse las emociones, el hecho de poder poner un poco de resistencia a lo que no estamos de acuerdo, como que tiene cosas interesantes, tiene cosas buenas. Se ha visto que cuando la crianza positiva es exitosa, trae consigo muchos beneficios, pero también siempre digo como hay que ver el contexto, o sea, ¿para qué estoy usando la crianza positiva? ¿Cómo lo estoy haciendo? Para decirle, ya, no llores, toma lo que quieres. O yo también porque, o sea, nadie le enseñó a los papás a ser papás. Es algo que lo hacen por instinto, por no sé. Y que hacemos nuestro mayor esfuerzo. Su mayor esfuerzo. Y claro, si ustedes no fueron criados con crianza positiva, sino más bien con una crianza autoritaria, que fue como por muchos años la que estuvo gobernando a nuestros hermanos mayores, a nuestros papás, a nosotros mismos, preguntarme qué tanto estoy yo poniendo en práctica eso que mi hijo quiere que ponga en práctica. Entonces, creo que bien llevada la crianza positiva puede traer grandes beneficios. No creo que es para todos los perfiles de personalidad. También eso es algo en lo que sí me mantengo. Siento que hay algunos perfiles de personalidad que son un poco más retadores, un poco más, al contrario, como muy dóciles también. No es tan efectiva porque lo que necesitamos es irle entrenando al guagua
de que la vida es difícil, o sea, de que hay momentos complejos, que siempre va a haber un niño, ojalá no, pero es probable que sí, siempre encuentres a un niño que te moleste. Y si yo, además de su personalidad, que es un poco dócil, más introvertido, más tímido, yo le refuerzo con, sí, no pasa nada, el mundo es malo, pues no, en lugar de ayudarlo, estoy perjudicándolo. Entonces siento que antes de un poco lanzarse a este tipo de crianza que es un poco como muy estructurada, hay que ver quién es el hijo que estoy criando. Este momento de autoconocimiento de quién soy yo como padre y este momento de mirarle a mi hijo y verlo como es, no como yo quiero que sea, sino tal y como es, me permite que yo pueda moverme en diferentes como aristas de la crianza, ¿no? Y ahí también viene una causa de la ansiedad y depresión en nuestros jóvenes. No superan las expectativas de los padres, o sea, y entonces ahí viene la frustración. Por eso te hablaba de tolerar las frustraciones, hasta qué punto podemos sujetar a nuestros niños a unas frustraciones, a nuestros jóvenes a frustraciones. Tendremos que tener una guía para esto, ¿no? O sea, primero es importante ver qué edad tiene, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que el primer hijo, como es el mayor, generalmente le toca aguantarse todas las frustraciones. Y pues también he escuchado algunas mamás que dicen, no todos mis hijos tuvieron la misma mamá. Entonces mi último hijo ya tuvo una mamá mucho más relajada, mucho más como, no se hacía tanto problema. Pero frustraciones hay desde que son bebés y no consiguen meterse la paleta en la boca hasta que están en la tercera edad, estamos jóvenes, etcétera, y frustraciones hay siempre. Creo que es importante aprender a manejar las frustraciones, creo que es importante que nos expongamos a la frustración, porque eso nos entrena como seres humanos. ¿Cómo, por ejemplo, voy a lidiar con la frustración de tener una jefa horrible si durante toda la escuela y el colegio tenía problemas con compañeritas y mi mamá me decía, es que son envidiosas, es que tú eres la más linda? Imposible, o sea, hay que entrenarse, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y si tú, ¿qué hiciste tú? Y si tú cambias tu manera de actuar, y si tú en lugar de siempre aislarte, intentas vincularte, y si tú en lugar de esperar que vengan y te inviten a jugar, vas tú, y te preparo hoy para que lleves mañana en el lunch, te preparo una fuentecita de frutas para que compartas con tus amigas. Porque claro, frustra no tener amigos. Preparas el escenario para ser adulto también, ¿no? Claro. Vamos a una pausa, Sarita. La autoestima no nace de evitar problemas, nace de superar problemas. En el último bloque vamos a hablar sobre soluciones. ¿Qué funciona realmente? ¿Qué podemos hacer como padres hoy? La terapia cognitivo-conductual, que me encanta esa parte. Vamos a ver si podremos sacar el celular de la vida de nuestros jóvenes. Vamos, una pausa y regresamos. 90.9. Ya estamos de regreso en la doctora de miércoles para hablar con Sarita, para hablar sobre qué funciona realmente cuando tenemos jóvenes con ansiedad y depresión. Si usted es padre, madre, abuelo, maestro, trabaja con jóvenes, este bloque te va a interesar hartísimo. Sarita, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué funciona? ¿Ser amigo o ser padre de nuestros jóvenes? Ser padre, uno necesita a sus papás. Amigos ya tiene. Es importante que el padre, la madre sea una figura cercana, una figura de confianza, una figura segura. Pero no hay que confundir el hecho de ser la amiga de ser la mamá. Entonces, siempre suelo pensar que no hay nadie que nos pueda dar un mejor consejo que la mamá, porque la mamá nos ve como hijas, pero también tiene esta otra información de cuidado, ¿no? De cómo me gustaría. Mi mamá sabe decir, no quiero que nadie te quiera menos de lo que yo te quiero. Entonces siento que este amor genuino de los papás es importante porque nos permite acceder a diferentes dimensiones de las relaciones. Por eso no está dentro del tema, pero sí está dentro del tema el hecho de que cuando hay conflictos con papá o con mamá, luego se desarrollan en problemas con el trabajo, dificultades con la pareja, esos mommy issues and daddy issues de los que se habla, vienen de esta crianza que tiene que ser efectiva, que tiene que ser bien consolidada y que tiene que respetar estos parámetros del orden, ¿no? De poner límites. De poner límites. Que los amigos no los ponen. Exacto. Entonces, sí, creo que los papás deben
Ser papás. Ser papás, sí. Lo que más necesitamos los hijos son papás tranquilos. No papás casados, no papás juntos, no papás millonarios, no. Papás tranquilos, papás felices. Eso es lo que mejor nos hace a nosotros como hijos. Y en la terapia psicológica, ¿qué evidencia tiene? ¿Qué funciona más? A ver, dentro de las implicaciones terapéuticas, las terapias de tercera generación funcionan súper bien. La terapia cognitiva conductual, que ya me enteré hoy que es la favorita de la doc, sí. Es esta terapia de primera línea y que ayuda mucho para los trastornos de ansiedad y depresión, que además permite que el paciente vaya construyendo una identidad efectiva, con buenos recursos, con buenas habilidades que le van a permitir en su día a día cambiar algunas cositas a nivel cognitivo. A ver, la terapia cognitivo-conductual básicamente consiste en regular, modificar, cambiar, reemplazar algunos pensamientos, que es la parte cognitiva, y cómo utilizo esta nueva forma de pensar, este nuevo mindset, esta nueva estructura en una forma de actuar que sea coherente, que podemos ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que sentimos y cómo actuamos. Entonces funciona súper bien. Otras terapias de tercera generación que también funcionan bastante bien es la terapia de aceptación y compromiso. Funciona muy bien en estos casos de ansiedad y depresión, que era el principio por el que estábamos conversando. También la dialéctica conductual funciona bastante bien. Siempre creo que depende mucho del paciente. Entonces, como dependiendo del paciente, de la personalidad, de lo que requiere, del contexto, uno puede ir tomando herramientas de los diferentes enfoques terapéuticos. Es importante, y quiero darle especial atención a la importancia de la terapia familiar. Que tengamos un paciente que tenga depresión en la familia implica que como familia también tenemos recursos por aprender. También tenemos nuevas formas de vincularnos que podemos aprender. Entonces, que los papás, que los hermanos se interesen en venir a unas sesiones para conocer el contexto, cómo podemos ayudar, cómo puedo hacer la vida del otro un poco más llevadera, cómo yo puedo aprender a vincularme mejor con él, porque al final es justo esto, y poder ir entendiendo que los adolescentes están empezando a vivir. Entonces todavía les queda graduarse de la universidad, el trabajo, la familia, las expectativas de éxito, etcétera. O sea que la terapia también tiene que involucrarse los papás y los hermanos para que pueda funcionar. Sí, es lo ideal. También es importante la vinculación del entorno escolar, es decir, qué pasa en la escuela. Entendamos que es otro de los roles que cumple la persona. Entonces, en la escuela, ¿cómo se puede ayudar a gestionar esto? Ahora ya hay muchos temas de adaptaciones curriculares, funcionan bastante bien. La gestión emocional dentro, que haya alguien, una figura de apoyo en el centro educativo que sepa, por ejemplo, que es probable que mi hijo tenga un ataque de ansiedad y que lo pueda sostener y calmar, porque no es lo mismo aventarse ahí a lo loco, ¿no? Ay, ¿qué le estará pasando? Le va a dar un infarto. Pero si hay alguien que sabe que está pasando por esto, quizás pueda ayudarle a contenerlo, prepararle un vasito de agua fría, darle un hielito para que se pase por el cuello, etcétera. Que ayude también a la familia. Claro. ¿Qué cosas sí funcionan, aparte de la terapia psicológica, para hacer en el entorno el estilo de vida en nuestros jóvenes? Ok, empecemos hablando de las rutinas. Las rutinas saludables son, creo que el 60% de la práctica, de la mejoría, ¿no? Entonces, ¿cómo duermo? ¿Qué como? ¿Tomo sol o no tomo sol? ¿Estoy en entornos muy cerrados o si salgo al airecito libre? ¿Hago ejercicio? Acordémonos que el cuerpo tiene que los seres humanos tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Estas rutinas tienen que alimentar estas dimensiones. ¿Qué hago por mi cuerpo? ¿Qué hago por mi mente? ¿Qué hago por mi espíritu? Poder dedicar tiempo, atención, energía a estas dimensiones hace que el día a día sea mucho más sencillo. En redes sociales, cada cierto tiempo se suele poner en tendencia un video que me gusta mucho que dice: hay dos imágenes, arriba y abajo. Entonces, en la imagen de arriba, la chica se levanta, se despierta, se levanta de la cama y va y se toma un vaso de agua.
Y en el video de abajo la misma chica se levanta, estira la mano, coge el celular y pasa el tiempo, ¿no? Y se va viendo 7 de la mañana, 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, ¿qué hace la chica? Una está haciendo ejercicio, la otra sigue en el teléfono. Y así, entonces, en las decisiones es donde se construye el bienestar. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el minuto a minuto de mi tiempo? Otra cosa que sí funciona y que hace bien es que pueda existir una comunicación abierta y un apoyo emocional. Es decir, que yo tenga con quién compartir, que tenga una amiga, que tenga mi mamá, que tenga mi hermana, alguien con quien exteriorizar lo que siento, pienso. ¿Esto es diferente de pertenecer a una comunidad? No es diferente. Creo que es lo mismo. En terapia solemos llamar a esto el círculo de apoyo. Es importante que uno tenga un círculo de contención que te acompañe. Y como tú decías al principio, ¿no? Qué importante sería también hacer deporte, pertenecer a algo, arte, música, sí, pintar, dibujar, cosas que te relajan, que no estamos scrolleando, que digo yo. Exacto. Salir de la pantalla al mundo real. Empezar a hacer cosas que a uno le recuerden que uno está vivo. Así sea, salir a la ventana un ratito, marca mucha diferencia. Por ejemplo, un ansiolítico que funciona naturalmente, o sea, sal a la ventana, respira, sal a caminar. Por último, si no tienes tiempo, estás en tu oficina y ya sientes que tienes como que ahí, o en el colegio, ¿no? Una cosita rara en el pecho, como que ay, te está costando respirar. Empieza a mirar a tu alrededor. Cuenta 5 cositas amarillas que encuentres. Trata de cerrar tus ojos, intenta encontrar el sonido más lejano que descubras. Es como empezar a habitar el cuerpo. Siento que muchas veces estas condiciones aparecen cuando nos desconectamos de la conciencia de estar vivos, cuando estamos tan preocupados por el futuro o por el pasado que nos olvidamos de lo que en realidad sí funciona. Y es importante también la educación sobre lo que me está pasando. Bueno, me diagnosticaron un episodio depresivo leve, grave, moderado. ¿Qué significa eso? Porque claro, y no para ponernos la etiqueta, porque siento que lo peor que es el diagnóstico es etiquetarnos, ¿no? Entonces, ¿soy un depresivo? No, no eres un depresivo. Eres una persona que está pasando por un evento. trastorno. Ajá, por un evento, por una situación. Es como súper, al principio decías, Gaby, la palabra tiene poder. Entonces, ¿qué estoy declarando en mi vida? Es súper importante ver cómo me estoy hablando, el diálogo interno, entender y educarme sobre lo que me está pasando. Eso va a hacer que no tenga miedo y que pueda ser yo quien gestione lo que está sucediendo con mi vida y no la condición o la enfermedad lo que me vaya marcando el porvenir. Y que el joven también busque algo que le encante hacer, o sea, que se le vaya el tiempo y que no necesite regresar a ver a su celular. Yo sí hubiera querido lanzar un reto de 8 días sin celular a tu hijo, pero Sarita dice que podemos causarle un síndrome de abstinencia a nuestros guaguas. Pero, ¿qué quedaría en la vida de este joven? ¿Qué le daría alegría, propósito y conexión humana si retiramos el celular? La vida real. Volver a lo que en verdad existe. ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué está sucediendo afuera? Acordémonos que muchas veces este tema de la adicción al celular, ahí les invito a que investiguen un poco. Hay un fenómeno súper interesante que se llama como el fenómeno del teléfono fantasma, algo así, pueden buscar en internet. Ya. Fenómeno en el que sientes que el celular te vibra o te suena y no te suena. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces, como que siento que sonó el celular, voy a ver y nada. Es como el fenómeno del celular fantasma, algo así, fantasma. Entonces, volver a hacer eso. Y no es que uno esté adicto al celular, muchas veces lo interesante es ver de qué estoy escapando. De la soledad, de lo que no me gusta miedo, del conformismo. Y es por ahí. Entonces, ¿es un proceso complejo? Claro que sí. Creo que no hay tarea más compleja del conocerse a uno mismo y empezar a nutrirse con lo que hace bien y no con lo que se supone que funciona. Con no compararnos, ¿no? Uh-huh. La comparación es ladrona de la felicidad. Sí, entonces eso, empezar a buscar cosas que quiero hacer, que me gusta, buscar comunidad, buscar sol. El sol es la medicina. Buscar algo que llene mi espíritu.
cuerpo, mente y espíritu. Acordémonos de eso. Creo que si a diario tengo al menos una victoria en esos 3 sentidos, una victoria para mi cuerpo, una victoria para mi mente, una victoria para mi espíritu, voy a ver cómo día a día mi persona va cambiando. Me voy aprendiendo a enfocar más en las cosas bonitas, en la gratitud, en lo que hay que agradecer, que contemplar, y menos en la queja, en lo que falta, etcétera. Pero es un entrenamiento. Así como uno va al gimnasio, también hay entrenamientos a nivel de conciencia, y creo que se trata de eso, un poco de enamorarnos, de quitarle la carga de que son enfermedades, de que son algo malo. Yo creo más bien que son oportunidades. Si estoy pasando por un episodio complejo, es una oportunidad de redescubrirme, de reconocerme, de transformarme. No hay proyecto más importante que uno mismo. Así es, así como hay gym para los músculos, también hay gym para la mente. Así que ya saben, aire libre, aburrirse, dormir. Qué importante Sí, que dormir. es dormir, porque ahí viene parte de lo que es terminar con ese cortisol que nos está enfermando. Qué lindo que nos hayas podido acompañar, Sarita. Esta hora realmente a mí me vuela, me encanta estar en la radio y poder entrevistar y conseguir que la gente nos pueda escuchar un poco más para concientizar algunos temas interesantes como es este de nuestros jóvenes. Y les hago una pregunta, ¿qué clase de mundo le estamos dejando? Porque los jóvenes se guían de nosotros somos su ejemplo. Sarita, ¿dónde te podemos encontrar cuando necesitemos de tu ayuda? Pueden encontrar más información, talleres, cursos en medicina-para la cabeza en todas las redes sociales. En Spotify hay un podcast con meditaciones grabadas que son muy lindas, y pues eso, podemos encontrarnos por ahí. Y solo para cerrar, yo me gusta la idea del reto. Quizás no lo descartaría por completo, pero me gustaría como proponerlo poco a poco. ¿Qué tal el taller? Que me encanta tus talleres que haces, un taller de unos 3 días ya para no... Sí, justo eso decía, de un poco a fin de poco. semana. Yo estuve un fin de semana, ya para terminar ya, porque ya se nos fue el tiempo, yo estuve un fin de semana sin celular. Qué cosa tan maravillosa. Sí, irse a dormir sin el teléfono. Empiecen por ahí, 8 días sin llevarse el teléfono a la cama. Esa, bueno, es una propuesta interesante. La vamos a madurar. Muchas gracias, Sarita, por tu presencia. Muchas gracias por darte este tiempo, a este espacio. Soy la doctora Gabriela Ruiz, doctora de Miércoles, en este espacio para ti. Te dejo buena vibra para todos.